Somos Vido, creadores de una plataforma digital de streaming y gestión de regalías que se enfoca en ambientar musicalmente espacios comerciales. Consolidamos una economía colaborativa entre los creadores de música y los comercios. Así, los artistas pueden monetizar sus contenidos y los comerciantes pueden encontrar la música ideal que se ajusta a su concepto de marca a precios justos. Utilizamos la tecnología para hacer un recaudo eficiente y transparente de las regalías, y nos aseguramos que los autores están siendo beneficiados por sus obras. Queremos revolucionar la industria de la música. Vido. Music is all around. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar de Vido, la verdad sobre los derechos de autor en los establecimientos de comercio. Quisimos hacer este webinar porque dentro de nuestro emprendimiento pues detectamos que tanto el comerciante como el artista desconoce esos temas. Entonces hoy vamos a tener un invitado de lujo que nos va a hablar sobre los derechos de autor en los establecimientos de comercio. Lo voy a presentar. Él es Dagoberto Vaquero, que nos acompaña en estos momentos. El doctor Vaquero es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social de la Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial, diplomado de Alta Gerencia en Hotelería, diplomado en Gerencia Estratégica. El doctor Dagoberto ha desempeñado cargos de asesor jurídico en la Sociedad Hotelera Tequendama, es jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la Sociedad Hotelera Tequendama también, es asesor jurídico externo de la Asociación Hotelera de Colombia, Hotelco, y asesor jurídico externo de el Hotel Hilton de Bogotá y el Hotel Hilton Corferias. Bienvenido, mi doctor Dagoberto. Doctor Ricardo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. De verdad me place estar aquí acompañándolos esta tarde para decirnos la verdad, y por eso quisimos titular esta charla, la verdad sobre el pago de los derechos de autor en los establecimientos de comercio. Usted lo dice muy acertadamente, hay mucha confusión tanto para el artista como para el dueño o el operador del establecimiento de comercio. Entonces quisiéramos o queremos de pronto aclarar algunas dudas o interrogantes que se generen respecto a esa obligación. Así es, mi doctor Dagoberto, y por supuesto la idea no es crear una desobediencia, ni mucho menos en el pago por estos derechos y estas regalías que tienen los artistas, sino más bien incentivar ese pago, guiándolos a ustedes para que paguen esos derechos de autor en un gremio que ahorita está muy golpeado. Entonces, ¿qué más que esos comerciantes piensen en ese gremio y, por supuesto, paguen esas regalías? Desde Vido lo estamos haciendo
utilizando la tecnología. El argumento de las sociedades de gestión colectiva donde dicen que el artista no puede golpear puerta a puerta por tiempo, por distancia, por bla, 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 eso ya lo podemos hacer y gracias a la tecnología, y eso es lo que estamos haciendo en Vido, mi doctor Dagoberto. Doctor Ricardo, completamente de acuerdo con usted. Primera precisión, la charla nada tiene que ver o no se enfoca de decir no paguemos derechos de autor. Por el contrario, por favor, establecimientos de comercio, debemos cumplir con la obligación de pagar derechos de autor si es que dentro de nuestro establecimiento ejecutamos públicamente obras musicales o audiovisuales. Lo que queremos saber, lo que queremos precisar es cómo, a quién, por qué, cuánto y cuándo pagamos esos derechos de autor, que es lo que no está nada claro. No está nada claro, pues por los antecedentes, sabemos que esto de derechos de autor se ha venido monopolizando, hasta ahora se está aperturando y se está dando aplicación a la normatividad que regula la materia. Por lo tanto, la precisión que usted hace, doctor Ricardo, es absolutamente válida, a la cual me adhiero, en el sentido de que hay que pagar derechos de autor y eso es una obligación ineludible. Así es, mi doctor. Efectivamente, el uso de las obras pues genera un pago de regalías. Esta noche les queremos dar claridad a los derechos que están presentes cuando uno pone música en un establecimiento de comercio, y también nos gustaría, bueno, le voy a dejar los tecnicismos a usted, mi doctor Dagoberto. Yo voy a hablar más para la gente, yo voy a hablar más para el común de la gente que no entiende estos temas. Entonces, las leyes y los tecnicismos se los voy a dejar a usted, mi doctor Dagoberto. Yo voy a hablar de pronto un poquito más para la gente. Entonces, como les venía diciendo, la idea es que orientarlos a ustedes en los derechos que están presentes cuando ustedes ponen música en un establecimiento comercial. Y una cosa que nos preguntan mucho, que mi doctor Dagoberto, por su contacto con Ejeda, tiene más experticia que nosotros, y es qué pasa cuando uno pone un televisor, ¿sí? Entonces, de esos temas vamos a hablar el día de hoy. Antes le voy a hacer, porque esto va a ser una charla amena con el doctor Dagoberto, entonces le voy a hacer unas preguntas, y antes de esas preguntas sí me gustaría decir que detrás de Vido pues hay un equipo de gente, empezando por la parte administrativa, que le corresponde a Natalia Moreno. También me gustaría mencionar, por supuesto, a las personas que se encargan de recibir a los artistas y recibir sus archivos, recibir sus canciones, que es Diego Páez. La persona también encargada de atender a ese usuario, a ese usuario comerciante, es Mauricio Ortega, y por supuesto detrás un equipo de desarrollo conformado en la cabeza por Ricardo Villamil y por Nicolás Lizarazo. Entonces, una vez presentado el equipo de Vido, sí me gustaría que empezáramos, mi doctor Dagoberto, con esta charla amena, preguntándole cómo decidió o cómo se hizo o por qué estudió Derecho. A ver, Ricardo, la vida tiene muchas aristas y debo confesarles a todos, porque ya muchos lo conocen, quienes son allegados o de alguna forma han tenido contacto conmigo, que antes de querer ser abogado, yo quería ser hotelero, pero estoy hablando de hace unos añitos, y en esa época pues la única escuela de hotelería era el SENA. Cuando yo salí del colegio y pretendí inscribirme en el SENA, Ricardo, fui en febrero, creyendo que eso era un colegio cuando el SENA empezaba después de Reyes, el 7 de enero. Cuando yo llegué ya llevaban un mes de clases, entonces pues lógicamente no me aceptaron y era anual, entonces tenía que esperar un año para empezar mi
mi estudio en el SENA como administrador hotelero y turístico. Entonces decidí no esperar el año y la otra carrera que me llamaba la atención era el derecho, por lo tanto me inscribí en la Universidad Católica y en el segundo semestre empecé a estudiar derecho. Pero era abogado con una frustración de hotelero y por mis creencias, porque yo soy muy creyente, el ser en el que yo creo me ubicó desde hace 20 años para desempeñar las dos funciones o las 12 profesiones que amo, la hotelería y el derecho. Entonces, esa es mi anécdota, Ricardo, respecto a por qué me formé como abogado y ahora estoy en la parte de la hotelería y en la parte de todo el sector de comercio turístico. Que esto por mi emprendimiento he leído y me ha tocado leer toda la parte y todas las leyes sobre derecho de autor y es bueno aclarar que Vido opera bajo la figura de gestor individual, que es perfectamente legal en Colombia. Esa precisión la quería hacer antes de que el doctor Dagoberto me contestara esta segunda pregunta y es ¿cómo resultó involucrado porque lo veo usted que ha hecho carrera en la parte administrativa, ha hecho parte en la parte financiera, por supuesto también en la parte hotelera, con una gerencia hotelera. ¿Por qué resultó en los derechos de autor? Ricardo, eso nos devolvemos al año 2010, cuando yo era asesor de Cotelco Nacional. Me citaron a una reunión en donde llegó el representante de JEDA para Colombia en esa época a decirnos, mire señores, a ustedes les toca pagar derechos de autor por la utilización de las obras que se transmiten en los televisores de las habitaciones, la comunicación pública de obras audiovisuales en habitaciones. Por lo tanto, mire, hagamos un convenio y que los hoteles afiliados, entonces por ser los hoteles afiliados, hagamos un convenio con Cotelco y paguen. Ah, bueno, listo, si toca pagar, pues no sé, miramos, espere. Entonces ahí después fue cuando yo me opuse y dije, no, un momento, porque es que la ley 300 del 86 establece que la habitación de un hotel es el domicilio privado del huésped y según el artículo 44 de la ley, de la misma ley 300, no se pagan derechos de autor en el domicilio privado. Y empezamos desde esa época, doctor Ricardo, el tire y afloje con Ejeda, de que sí pago y que no pago. Y en este momento, pues ya eso ya es un tema que ha avanzado en más de, ¿qué le digo yo? 100 procesos, en donde ellos pues han vencido al principio pues con su teoría muy bien fundamentada de sus impuestos y del pago de regalías en cascada. Empezaron a ganar los procesos, pero ya después cuando afianzamos nuestras razones de defensa, sobre todo con la exposición de un decreto que es el decreto 1318 de 1996, que establece muy claramente que la utilización de obras científicas, artísticas o audiovisuales al interior de una habitación entregada con fines de alojamiento no genera el pago de derechos de autor. Entonces, doctor Ricardo, para darle respuesta precisa a su pregunta, yo me incursioné en el tema de derechos de autor por fuerza de las circunstancias, porque he considerado que es un cobro que se está haciendo de una manera irregular, no se está atendiendo a la comunicación pública, que es lo que exige la decisión andina 341 y la ley 23 del 82, sino que quienes hacen esos cobros simplemente lo hacen per se, porque sí, y atendiendo unas circunstancias que no obedecen exactamente a la normatividad. Mi doctor Dago, acuérdese cuando nos conocimos, yo también, aunque en esta charla no voy a tocar tecnicismos, cuando nos conocimos le dije, para nosotros las habitaciones es un lugar privado. ¿Y qué estamos cobrándole nosotros a los hoteles? Usted muy bien lo sabe, mi doctor Dagoberto, y es las licencias por los espacios. Entonces, si usted tiene un restaurante en su hotel, una licencia.
Si usted tiene un spa en su hotel, otra licencia. Si usted necesita ambientar los halls y todas estas áreas comunes, pues nos paga otra licencia. Es así de sencillo y esas son las ventajas de agregar tecnología a ese recaudo. Mi doctor Dagoberto, creo que estamos siendo más justos con ese cobro en los hoteles. Y lastimosamente ha sido un gremio golpeado con esta pandemia. Hasta ahora están reabriendo nuestros clientes y volviendo a utilizar la plataforma. Esperamos de verdad que cuanto antes se recupere todo ese sector hotelero, mi doctor Dagoberto. Usted tiene toda la razón, doctor Ricardo. Es absolutamente indiscutible que debamos pagar en los hoteles por la ejecución pública de obras musicales en espacios abiertos al público, en donde la comunicación pública es absolutamente indiscutible. Y por eso, en aquellos lugares a los que usted hace referencia, un spa, el lobby, el restaurante, pues claro que toca pagar los derechos de autor, pero lógico que sí. Pero cuando ya yo interpreto la norma de un poquito a mi favor, y digo es que aquí me paga por todo el establecimiento hotelero, independientemente que haya una ejecución pública, que es el hecho generador del cobro, entonces ahí es donde la situación ya empieza a tornarse un poquito más complicada. Pero desde el punto de vista en que lo está haciendo Vido, es absolutamente apegado a la norma y en eso no tiene ninguna discusión. Así es, mi doctor Dagoberto. Bueno, empecemos entonces con su presentación y guiando a la audiencia y a los usuarios del futuro, ¿qué derechos son los que están presentes cuando uno pone música en un establecimiento de comercio? Ahí sí puede utilizar todos los tecnicismos que quiera. Si yo me voy a permitir que si de pronto la audiencia no entiende, de pronto yo hacer una interpelación ahí como para hacerlo más público, digámoslo así. Doctor Ricardo, considero oportuno recordarle a la audiencia que esto no va a ser una charla de esas formales, sí, magistrales, exacto, de 2 horas, donde dejemos las preguntas para el final. Al final, preguntas, se nos acabó el tiempo, qué pena. No. Aquí va a ser al contrario. Yo voy a hacer apenas una breve introducción de por qué tenemos que pagar, cuál es el hecho generador del pago, a quién le debemos pagar, cómo debemos pagar, muy sencilla, para encuadrar el tema, y luego sí venimos a los interrogantes de la audiencia, que es lo que nos interesa, en donde nos interesa concentrar la charla, doctor Ricardo, para que sean los interrogantes los que nos despejen a todas esas inquietudes que día a día nos vienen aquejando. Hagan sus preguntas a través de nuestra página de Facebook, en vidomusic.com. Nos pueden hacer perfectamente las preguntas desde este momento, que con muchísimo gusto se las contestamos. Y por supuesto, como dice el doctor Dagoberto, esto va a ser una charla amena, porque sabemos lo denso que es el tema. Entonces la idea es hacerlo más amigable el tema. Entonces empecemos a hablar por los derechos de autor, mi doctor Dagoberto, que son varios, ¿no? Son varios a los que tiene derecho el titular de la obra o el artista. De allá empecé con tecnicismos. El artista, son varios, pero solo 2 presentes en un establecimiento, ¿no, mi doctor Dagoberto? A ver, tanto la decisión andina 351 de la Comunidad Andina de Naciones, a la cual que pertenece Colombia, con Bolivia, Ecuador y Perú, y la ley 23 de 1982 establecen la obligación de todo establecimiento de comercio en donde se ejecute públicamente obras musicales, el pago, o audiovisuales, el pago de los correspondientes derechos de autor. Asimismo, esta normatividad le da el derecho al autor de la obra de cobrar los derechos generados por su obra, la obra registrada a su nombre, para cobrarlo individualmente
o a través de una entidad de gestión colectiva. En Colombia se ha hecho carrera que únicamente se puede hacer el cobro de los derechos de autor a través de entidades de gestión colectiva, lo cual es un error. Ya hemos tenido varias sentencias en donde se ha reconocido que el autor puede recurrir a una entidad de gestión colectiva para el cobro de los derechos de autor a los que accede, o puede también simultáneamente hacerlo a través del cobro individual. Lo que pasa es que las entidades de gestión colectiva en sus estatutos han considerado pertinente incluir la exclusividad en el cobro. Entonces, cuando le hacen firmar o cuando invitan al actor a que se adhiera o que se asocie a esa entidad de gestión colectiva, en el contrato le establecen una cláusula de exclusividad, y entonces eso hace que el artista se limite para tener la posibilidad de cobrar los derechos de autor a través de una entidad de cobro individual. Pero el artista en ese momento, hoy en día, tiene la doble posibilidad, y en esto ya hemos tenido sentencias de una última de tutela que la Superintendencia de Industria y Comercio les ha recordado últimamente, en el sentido de que no pueden amarrar, por decirlo coloquialmente, al artista para que sea únicamente a través de gestión colectiva que se haga el cobro de sus derechos de autor. Entonces, precisando el tema, el cobro por parte del artista proviene por derecho propio, por ley y por todos los tratados internacionales respecto a la ejecución de la obra de cuál es titular. Por el contrario, o desde el otro punto de vista, le corresponde al comerciante pagar esos derechos porque así lo establece la norma y porque el Código de Policía en el artículo 96 establece la obligación para aquellos establecimientos de comercio en donde se ejecuten públicamente obras audiovisuales o musicales, pagar los derechos de autor. Pero ojo, el Código de Policía no dice pague Saico Asimpro. Lo que pasa es que en la mente de los colombianos ha hecho carrera que cuando hablamos del pago de derechos, simple, ya es pago Saico Asimpro. Y pues cuando nos queremos referirnos, hablamos en sinónimo, pago Saico Asimpro. Ya cuando hablamos de pago Saico Asimpro, es como si estuviéramos hablando de pago de derechos de autor. Eso ha hecho carrera y esto se nos ha metido en la mente de los colombianos, de que únicamente cuando yo le pago a Saico Asimpro es que estoy cumpliendo con los derechos de autor, y eso es un error. Entonces, esa cultura es la que hay que ir desmontando, porque infortunadamente no vengo a hablar absolutamente de nadie, simplemente pues se ha hecho, en mi concepto, se ha hecho mal uso de esa pues, posición privilegiada, por llamarla de alguna forma, y entonces vienen los abusos, y entonces vienen las situaciones que la norma no permite, pues que la norma no da el alcance para que se hagan, y vienen las dificultades para los empresarios. Entonces, es absolutamente claro, Ricardo, que si el establecimiento de comercio ejecuta públicamente obras musicales o audiovisuales, debe pagar los derechos de autor. Está obligado a pagarlo. ¿Por qué? Porque es que así lo establece la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos de autor, la decisión andina 351, que es un tratado internacional que tiene carácter supranacional, está por encima de la Constitución. Ricardo, esto que nos enseñaron en cívica de tercero primaria, que la máxima norma en Colombia era la Constitución, hoy está revaluado por el bloque de constitucionalidad. Por encima de la Constitución están los tratados internacionales a los cuales Colombia se haya adherido. Y si una norma de un tratado internacional está en contraposición con una norma constitucional, predomina la del tratado internacional, de manera pues que eso está revaluado. De manera, entonces, en resumen, Ricardo, los derechos de autor, cuando haya ejecución pública de ellas, hay que pagarlos. ¿Pero qué es la ejecución pública? Y eso lo dice la decisión andina. Se consideran ejecuciones públicas las que se realicen en teatros, cines,
salas de conciertos, clubes de cualquier naturaleza, estadios, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales. Entonces ahí es donde viene el argumento de las entidades de gestión colectiva para cobrarnos los derechos de autor, porque ahí dice hoteles, establecimientos comerciales, ahí dice y tiene que pagar derechos de autor. Sí, pero es que arriba dice la ejecución pública. Sí. ¿Y qué es la ejecución pública? Cuando dos o más personas reunidas en un mismo lugar acceden a una obra. Entonces, no es por el hecho de que yo tenga un establecimiento de comercio, Ricardo, que debo pagar derechos de autor. El hecho generador del pago de derechos de autor es la ejecución pública de la obra. Si no hay ejecución pública, lógicamente no hay pago. Y vámonos a la pandemia para adelantarme un poquito. Los hoteles, el sector turístico, los restaurantes turísticos han sido los más golpeados. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno nacional nos saca el aislamiento preventivo obligatorio y nos encarcela acá, yo decía que esto era un atraco porque me metieron a la cárcel y me empezaron a robar a través de los servicios públicos y yo sin poderme salir a defender. Eso era un atraco. Entonces, todo este sector hotelero y turístico pues se quedó sin ingresos, Ricardo, por Dios. ¿De dónde los huéspedes? Nos cierran fronteras aéreas, nos cierran fronteras terrestres y esta gente vive del turista. Y a los restaurantes les prohíbe servicio a la mesa y defiéndase con domicilios. Entonces, ahí es donde, a ver, ¿dónde puedo ejecutar yo públicamente en un restaurante obras musicales a través de un domicilio, Ricardo? ¿O dónde ejecuto yo públicamente obras audiovisuales en un lobby de un hotel que está cerrado? No, pero las facturas, y lo digo a voz en cuello porque lo he visto, las facturas de Saico a Simpro siguen llegando como si nada, como si nada, como si el restaurante o como si el hotel hubiera estado permanentemente abierto cuando está cerrado. Entonces, si no hay ejecución de obra musical, pues no hay pago de derechos de autor, tan sencillo como eso. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que mirar, reconsiderarlo, porque si nosotros incurrimos en ese pago, simplemente estaríamos incurriendo en un pago de lo no debido. ¿Por qué? Resumo, si no hay ejecución pública de obras audiovisuales o musicales, pues no hay generación al pago de derechos de autor correspondiente. No sé, Ricardo, si de pronto haya algún interrogante hasta ahí o continuamos. Preguntemos, no sé si habrá alguna pregunta por ahí. Iván Aranega nos saluda diciendo estupenda charla para entender más cómo funciona en los establecimientos de comercio. Iván Aranega es el CEO de Hace Música, una editora española que desde el primer momento entendió el modelo de negocio Vido y nos dio la autorización de uso de sus obras. Entonces, un saludo, por supuesto, para Hace Música y para Iván. Déjeme entonces hacerle ahí una interpelación, mi doctor Dagoberto, y es, pues usted que ha estado ahí como tangencialmente en nuestro contrato con el Hilton de Corferias, efectivamente, apenas la pandemia, nosotros, como usted muy bien lo dice, el cobro se hace cuando se hace una ejecución pública de la música, pues nosotros no le cobramos a nuestros clientes más o menos durante 2 meses y medio, y a medida que se fueron abriendo esos establecimientos, se les fue cobrando. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuándo sí y cuándo no hacen el uso de la plataforma. Por ejemplo, y yo se lo comentaba a usted, mi doctor Dagoberto, estamos en ese dilema porque nosotros ponemos a disposición la plataforma, pero el usuario no la utiliza por la pandemia. Pero sin embargo, nosotros tenemos unos costos y unos gastos administrativos
Pero como usted muy bien lo ha dicho, la idea es hacer más justo el cobro, ¿sí? Entonces nos damos ese lapo y a favor de ustedes y apoyando al comercio, no cobramos cuando el establecimiento está cerrado. Es así de sencillo, ¿sí? Esa información, vuelvo y la repito, la tenemos nosotros porque sabemos cuando el usuario ingresa a nuestra plataforma, ¿sí? Y otro tema, mi doctor Dagoberto, le acuerdo también que está presente lo que llaman ahora almacenamiento digital, que se llama reproducción antes, derivó en el famosísimo almacenamiento digital, que es el que cobra antes Abdif, ahora ProMúsica. No sé si también nos puede aclarar ahí un poquito ese tema. Sí, Ricardo, son varios temas. El primero de ellos, el de la ejecución pública, pues, en establecimientos de comercio, para hacerle claridad a Iván. Vuelvo y repito, es indiscutible que si en el establecimiento de comercio hay ejecución pública de una obra audiovisual o musical, entendiendo por la ejecución pública la ejecución de la obra a dos o más personas reunidas en un solo, sí o no en un solo lugar, que hagan acceso a la misma obra, se debe pagar derechos de autor. No hay ninguna discusión. ¿En dónde empieza la discusión? En la tarifa. Ah, no, es que yo registré las tarifas ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y con eso solo hecho, usted me las paga. No, no, porque es que la tarifa de la ejecución para el pago de derechos de autor debe ser concertada, y lo dice la norma. Pero entonces en eso tengo una anécdota que la quiero sacar a relucir, que me pasó con unos funcionarios de una entidad de gestión. Relúzcala, sáquela. Entonces estábamos sobre la mesa y le dije, bueno, pero ¿por qué me cobran 14 millones de pesos no, por el pago de derechos de autor si es apenas un restaurante para 120 personas y en las habitaciones de este hotel no se paga derechos de autor? Digo, porque es que eso es una obra, es un derecho que nosotros registramos, son unas tarifas que cobramos sobre las que registramos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y sobre esas cobramos. Le dije, pero es que la tarifa es concertada. Me dijo, no, la tarifa es concertada cuando se trata de vigencias posteriores, no solo de los derechos consolidados. Y aquí estamos cobrando, es un derecho consolidado. Le dije, bueno, listo, perfecto. Y entonces negociemos las tarifas sobre la vigencia 2021. Ah, no puedo, porque es que no tenemos políticas. Entonces, ni concertan, ni definen las anteriores. Se parece a un amigo mío que tiene por política no pagar las deudas viejas y las nuevas las deja envejecer. Igualito. Entonces, ahí está la posición dominante, Ricardo, sí, de cobro porque cobro, punto. Entonces, no, pero es que yo en habitación no pago derechos de autor porque allá la ejecución no es pública. No, eso lo cobramos y ustedes se verán si enfrentan a la policía cuando les llegue, bueno, en fin. Entonces, ese es uno de los derechos. Respecto al almacenamiento, que es otro derecho que viene conexo y el que cobraba Abdif y ahora lo cobra otra entidad, se refiere a toda la parte de lo que concentraba anteriormente el CD, la USB, todas esas almacenamiento de música que genera su reproducción, también un derecho distinto al de la ejecución pública de derechos de autor, por el simplemente de almacenar las obras musicales en un medio tecnológico, debo pagar un derecho distinto. Déjeme hacerle también una intervención ahí, mi doctor Dagoberto, y es la siguiente: en cuanto a ese pago por el almacenamiento digital, cuando el comerciante tiene un proveedor de música ambiental, ese pago de almacenamiento digital lo debe hacer ese proveedor, y por eso también se institucionalizó en los comerciantes cuando van o están buscando proveedor de música ambiental,
le preguntan a uno, venga, ¿y usted sí tiene el permiso de ProMúsica? ¿Sí? Entonces, valga la cuñita para decir que en Vido nosotros tenemos las autorizaciones de uso de los dos derechos, o sea, el de la comunicación pública y el del almacenamiento digital, porque también cuál es la idea, mi doctor Dagoberto, y es hacer simple las cosas. Una colega suya me decía, venga Ricardo, pero es que yo quiero es poner música en mi hotel, ¿sí? Y entonces cuando la pongo, me llegan 1, 2, 3, mejor dicho, ¿usted sabe cuántas sociedades de gestión colectiva están detrás de eso? ¿Sí? Entonces también la idea de Vido es simplificar las cosas. ¿Sí? Fíjese cómo ahora uno llega y entra a una aplicación y le traen cualquier cosa. ¿Sí? Uno entra a una aplicación y consigue transporte. Uno entra a una aplicación y le traen o manda un cable. ¿Sí? Entonces también la idea de Vido es simplificar las cosas y que a través del pago de una aplicación, en este caso Vido, estén cubiertos todos los derechos. ¿Sí? Entonces, pues le quería hacer esa aclaración antes de que usted nos siga hablando del derecho de autor. No se le olvide también, Ricardo, que existe otra entidad de gestión que cobra por los derechos de reproducción de videos musicales. De manera pues que si en el establecimiento de comercio se ejecutan públicamente videos musicales, entonces habría que pagarle a Saico, habría que pagarle a ProMúsica y habría que pagarle a la otra entidad de gestión que se me escapa en este momento el nombre, que recauda todo lo que es lo correspondiente a la ejecución pública de videos musicales. Entonces, ahí va la cascadita subiendo, ahí va la tarifa subiendo. Entonces, no sé, Ricardo, si ya con esto quedaría claro el tema que nos plantea Iván, o habría que complementar algo más al respecto. Otra pregunta, otro mensaje, y es, nos dice, eso es fundamental, simplificar el asunto de derechos, ya que es muy complejo. Sí, nosotros también hemos detectado eso, que el tema es denso, que los comerciantes dicen, ay, ven, pague eso ahí porque yo no quiero tener problemas. ¿Sí? Entonces, la idea es hacerlo más sencillo, la idea es hacerlo, pues, con la ayuda de la tecnología, que está para eso, y es simplificarle la vida o simplificarnos la vida a todos, mi doctor Dago. Mire, pero es que, Iván, acordémonos que no hace muchos años se institucionalizó por ley la ventanilla única de pagos de derechos de autor. Y allá iba el establecimiento de comercio y pagaba una tarifa y se entendía cubierto todos los derechos de autor. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué quedó en el limbo? Aunque la norma está vigente, y eso es otro tema que hay que analizar a profundidad, porque las mismas entidades de gestión encargadas del cobro y distribución de esas regalías no se pusieron de acuerdo. Entonces, la una decía, a mí págueme, yo no cobro, a mí deme lo que me parte, pero esto es muy poquito, pero es que, y empezaron las disputas internas y la ventanilla única quedó absolutamente en el texto legal. En este momento está vigente la ley, pero no tiene ninguna aplicación. Entonces hemos tratado de simplificarlo, pero los mismos intereses particulares de estas entidades de gestión han sido los que no han permitido la simplificación. Por lo tanto, y es una muy buena estrategia de video que sería bueno replicarla a través de otras entidades de gestión particular individual, es hacerle simple el trámite a los establecimientos de comercio. Cuando yo le pago a Vido, entonces le pago al artista al cual le estoy ejecutando las obras, le estoy pagando por el almacenamiento, y ojalá, doctor, que le uniera lo de los videos musicales. Para con eso, ahí no habría ningún inconveniente. Estamos en eso, mi doctor Dago, estamos en eso porque ya gracias a la confianza que hemos
hecho de los artistas. Ya varios nos han dicho, venga, ¿y ustedes por qué no nos recaudan otros derechos? Nos recaudan en radio, televisión, bueno, ahorita está detenido y en stop todo lo que es los espectáculos en vivo, pero también nos han dicho, entonces nos toca tener paciencia para a futuro pensar también en ese gremio de artistas y esos recaudos. Por ahora estamos solo en los establecimientos de comercio. Una pregunta, mi doctor Dago, y es, ¿qué pasa cuando un establecimiento tiene un televisor en un canal de estos de música? Se la hago concreta entonces. ¿Quién debe recaudar eso? Ejeda, que es el de la obra en video, perdón, un audio, se me escapa la palabra ahorita, pero audiovisual. ¿es Ejeda o es Saico? Una obra audiovisual. Pues como diría un expresidente hoy por allá en el Huérrimo, siguiente pregunta, porque es un tema que no ha quedado absolutamente claro. Mire, un televisor en un sitio público de una panadería, si nosotros accedemos al pago, tendríamos que pagarle haga cuenta, Ricardo, Saico Asimpro por música, Abdif o el que lo esté reemplazando, ProMúsica por el almacenamiento. La otra entidad de gestión por los videos musicales. Ejeda por obras audiovisuales, van 4. Actores por actores. Por los actores del video. Ajá. Y van 5. Ahora bien, libretistas, van 6. Sí. Y escenógrafos, creo, libretistas, y son 7. Son 7 los derechos de autor que se cobrarían por un televisor en una panadería. Eso es absolutamente absurdo. ¿Por qué? Porque todos recurren al mismo argumento, que se trata de derechos individuales que no son conexos y que generan, por lo tanto, la obligación de pagar tales derechos. En mi concepto, se debe pagar solo a una entidad de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque el televisor es un aparato que reproduce o que capta señal de televisión. Y la música que viene en la televisión es lo subsidiario y no lo principal. Por lo tanto, lo subsidiario corre la misma suerte de lo principal, y ahí yo no estoy de acuerdo con Saico de cobrar independientemente los derechos de autor por la música que viene la propaganda de una famosa bebida negra que se acompaña muy bien con pan con salchichón. Entonces, ahí, en mi concepto, se debería pagar solamente a quien recauda, al autorizado para el cobro de los derechos de autor de obras audiovisuales, que en este caso sería Ejeda. De resto, yo no estaría de acuerdo en pagar a más. ¿Por qué? Porque la música que viene en los programas ya está licenciada, ya está pagando derechos de autor a Saico, y porque los videos, pues si se tiene videos, habría que mirar cuántas veces se hace uso en la panadería del canal de videos. Por el solo hecho de tener instalado el televisor, doctor Ricardo, déjeme recordarle que por ese solo hecho, no conforme a la normatividad interna en Colombia, no se considera que hay ejecución pública. Si yo tengo un televisor en una habitación, si yo tengo un televisor en una panadería, pero lo mantengo apagado, por el solo hecho de tener el televisor apagado, no pago derechos de autor, porque el hecho generador es la ejecución pública. Es cuando lo prendo que debo pagar los derechos de autor. Y esa es la razón de ser, y uno de los argumentos de que siempre le he expuesto a las pretensiones de Ejeda es: demuéstreme que el huésped ingresó a la habitación y siquiera prendió el televisor. Y si prendió el televisor, ¿qué canal sintonizó? Y si sintonizó algún canal de películas, demuéstreme que la película que vio es de las protegidas o de sus representados. Entonces, la carga de la prueba se invierte, no tiene cómo probarlo, y entonces ahí es donde fracasan sus pretensiones.
Por supuesto, mi doctor Dagoberto, y como iniciamos esta charla, pues la idea no es incentivar el pago y no estamos diciendo aquí que los actores, que los libretistas, que las personas colaboradoras de esa creación, de esa obra, no merezcan su pago. Por supuesto que lo merecen y merecen sus regalías. Y esa es la idea, que esos dineros pagados lleguen a los titulares y lleguen a los colaboradores de esa obra y que esas regalías lleguen por supuesto, a los actores, a los libretistas y a todos los dueños de esas obras. También déjeme hablar un poquito de tecnología, y es en una charla de tecnología que estuvo este sábado, dieron un dato muy importante, y es que en Spotify se suben en 1 minuto 28 obras, 28 canciones. Eso da 42.000 canciones al día, ¿sí? Entonces, pues eso es una data muy grande, ¿sí? Por eso es que Spotify, y por eso es que se armaron o se configuraron o se constituyeron las agregadoras, las famosísimas agregadoras que le reciben esas obras y les reciben esos archivos y le reciben esa música a los artistas y las suben en las plataformas, ¿sí? Porque es casi que inmanejable esa cantidad de data. Entonces yo sí le digo a los artistas que tengamos un poquito de paciencia mientras la tecnología puede manejar esa cantidad de datos para que esas regalías lleguen a sus verdaderos dueños. Entonces eso como dato interesante, son 28 obras por minuto, ¿sí? Entonces esa data se hace inmanejable. Nosotros que estamos en esa tecnología o con tecnología sabemos que es manejar esa cantidad de información. No sé si tengamos otra pregunta del público, de nuestra audiencia. A ver, está Juan Camilo Izaza, que lo saludamos, un amigo. Nos dice, mi doctor Dagoberto, ¿cómo ayuda Vido? Ah, no, eso es para mí. ¿Cómo ayuda Vido a su plataforma a los músicos independientes? ¿Qué diferencia tiene con Saiko? Muy buena pregunta, porque nosotros en Vido, la mayoría de músicos que recibimos en nuestras plataformas, en nuestra plataforma, son músicos independientes. Y sabemos el gran esfuerzo que ellos hacen para hacer una grabación, para meterse en un estudio, para componer, para crear, para plasmar esa creación en un formato. Entonces, nosotros contribuimos en un granito de arena para que ese dinero que ellos invirtieron en su proyecto musical les retorne. Entonces, les explico un poco de ese, y esto es para los músicos y las editoras, de ese dinero que nosotros cobramos. La mitad es por el uso de la plataforma, la otra mitad es por la licencia de la música, y de esa licencia de la música, el 70% es para los artistas, la mayoría de nosotros independientes, y el 30% para la administración de Vido. Cabe anotar también, les cuento a la audiencia, que nosotros tenemos artistas que han liberado, artistas ASCAP, que han liberado el territorio de Colombia para que nosotros podamos hacer ese recaudo. Tenemos una importante editora de Europa que por la confianza que generamos, nos dio la autorización de uso en Latinoamérica, y de la mano de uno de nuestros clientes de Restaurantes Muy, estamos entrando al mercado mexicano. Entonces,
digamos que esas son las diferencias que nosotros tenemos con estas sociedades de gestión colectiva. Nosotros sabemos a quién le pertenece el fonograma, dónde está sonando y a qué horas sonó. Y gracias a esto, pues la plataforma automáticamente hace ese prorrateo de la música. Con un caso de éxito, se los comento si hay alguna audiencia músicos. Nuestro caso de éxito es que una canción del grupo 1004, saludo a Camilo y la gente de 1004, una canción rotándola en 150 almacenes, en un mes logró monetizar $2. Entonces, imagínense cuando seamos 500, 1000, 2000 o 3000 usuarios. Entonces, creemos que vamos a estar monetizando a esos titulares de derecho muchísimo mejor, porque al final del día, mi doctor Dagoberto, es cuánto les da la sociedad de gestión colectiva y cuánto les puede dar Bido. Esa es. Entonces, como respondiéndoles a estos artistas. Aquí veo otra pregunta de Dan Roots. Les voy a decir Dan Roots o Daniel. Es un artista que también nos dio la autorización de uso de sus obras. Él tiene su proyecto musical que se llama Dan Roots. Ha trabajado con María Mulata, excelente músico, y aparte de eso entiende el modelo de negocio Bido y compone directamente para Bido. Entonces él nos pregunta, ¿Bido paga a Asimpro o paga los derechos de intérprete directamente? Entonces, contestando esto a Daniel, la autorización de uso que nos dan los titulares de derecho nos permite hacer ese cobro y nosotros hacemos ese cobro y es monetizado directamente por la plataforma. Ellos nos presentan sus cuentas de cobro y nosotros no demoramos sino una semana en pagarles. Es así de sencillo. No sé si me ayude ahí mi doctor Dagoberto. Sí, Ricardo, mire, hay que tener en cuenta respecto a la inquietud que decía Juan Camilo de la diferencia entre Saico y Bido, es que Saico Asimpro es una sociedad de gestión colectiva y Bido es una sociedad de gestión de cobro individual. Entonces, ¿la diferencia cuál es, Juan Camilo? Que cuando Saico Asimpro cobra, se entiende que está cobrando a la colectividad que él representa. Si le llegara algún artista a cobrarle por la gestión individual, simplemente el establecimiento de comercio dice, yo ya pagué Saico Asimpro y aquí se entiende que lo suyo está incluido ahí. Cuando yo le pago a Bido, entidad de gestión individual de cobro, estoy pagando únicamente los derechos de los artistas que representa Bido, únicamente, de manera pues que si en ese establecimiento de comercio se llegara a ejecutar públicamente obras de artistas que no representa Bido, obligatoriamente habría que pagarle a ese artista las regalías porque Bido no estaría facultado para cobrar ese dinero y el establecimiento de comercio no estaría facultado para ejecutar públicamente obras de esos artistas que no representa Bido. Lo de la pregunta siguiente que nos hace de Saico Asimpro, la interpretación, pues lógicamente ese recaudo también va incluido ahí porque es un recaudo que va conjunto, conexo. Entonces, Bido recauda todo lo que es la obra musical y el almacenamiento, que también se lo hace ProMúsica. De manera pues que ahí nos faltaría únicamente lo de videos musicales para quedar el paquete completo y darle la tranquilidad a nuestros usuarios que pagándole a Bido quedaría
cumpliendo con la norma respecto a la ejecución de las obras que se ejecutan en su establecimiento de comercio. Déjeme que ya estamos terminando esta charla, ya nos quedan 6 minuticos y este tema sí lo quiero tocar porque hablábamos al principio de la charla de exclusividad, ¿sí? Entonces, sí quiero contarle a la audiencia que en estos momentos de pandemia donde esos artistas quieren ver la posibilidad de que sus obras les generen algo de dinero, un artista que se llama Beto Huelvas se dio de alta en la plataforma y días después nos localizó y dijo, venga, ya subí mi obra en su plataforma, ¿qué debo hacer? Entonces, pues nosotros le explicamos sobre las 2 curadurías que tenemos, una por parte de Vido y otra por parte de nuestros clientes, para ver si esa obra, esa música, esas canciones se ajustan a la marca de nuestros clientes. Le explicamos esa parte de las 2 curadurías y él nos dijo, venga, hay una cosa que les comento y es que yo estoy en Saico. Entonces nosotros, basados en la sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, la sentencia 76278, que también ya fue ratificada por la Corte Suprema, le dijimos y le aconsejamos, pues yo creo que solo necesita una notificación hacia su sociedad de gestión colectiva para decirle que está monetizando con Vido. Entonces él nos presentó la notificación, nos presentó la titularidad de sus obras registradas ya en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, sus canciones del grupo Getsemaní, y efectivamente su música se ajusta a un cliente que nosotros tenemos y empezó a monetizar. Cuando, oh sorpresa, Saico le respondió que no podía monetizar con Vido porque tenía un contrato de exclusividad con ellos, que ellos basados en casi que una opinión de y con todo respeto, con la comunidad andina, y eso fue interpretado también por la jurisprudencia en Bogotá. Entonces que ellos iban a pensarlo y que iban a ajustarlo a ver qué decidían sobre esas obras. Entonces, pues a raíz de eso el artista nos comunicó, y esta semana, eso sí se lo quiero contar a la audiencia, quedó radicada una queja formal por pactos desiguales de exclusividad. Entonces, la idea es, por supuesto, primero una queja, y esto sí vale aclararlo, después entraremos a una conciliación, los que nos están escuchando como abogados lo saben, para después una demanda. Esperemos que esto no llegue a mayores y le permitan a los artistas estar en su sociedad de gestión colectiva y con Vido, porque como mi doctor Dagoberto lo sabe, los artistas siempre han podido negociar individualmente sus derechos patrimoniales. Aquí sí, Ricardo, hace... eso es algo en lo que tenemos que hacer también en reiteración y exaltar la importancia de ese comentario. Es que no podemos cercenar el derecho del autor de su obra a limitarse a que las regalías las cobre solamente una persona. Jamás nunca el autor va a perder el derecho de cobrar sus regalías mediante gestión individual. Nunca va a poder hacerse a un lado de ese derecho. Por lo tanto, es algo que tenemos que pelear, y yo la acompañaré, si usted me lo permite, en defensa de los derechos de los autores, a fin de que no vean cercenados sus derechos simplemente por una interpretación de pronto no muy ajustada a la norma.
Claro, mi doctor Dagoberto, bienvenido a ese contrapeso que le estamos haciendo a estas sociedades de gestión colectiva. La idea de Bido es agregar tecnología que creo que da transparencia y da claridad en esos cobros. Ya para terminar y dejarlos con de pronto una diapositiva ahí de todos los clientes que nos apoyan, le voy a leer la última pregunta de Natalia, que me parece que es muy importante. La pregunta dice: ¿es legal ambientar musicalmente mi comercio con plataformas digitales como YouTube, Spotify, Amazon Music? ¿Y qué autoridades competentes se encargan de revisar la música que se pone en los comercios? Entonces, a la primera pregunta, el uso de las plataformas digitales está prohibido, el uso comercial de las plataformas. Que la gente lo hace por facilidad, la gente lo hace por desconocimiento, pero si revisan los términos y condiciones de todas estas plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music, y creo que hay más de 50, el uso comercial está prohibido. La gente lo hace por facilidad y por desconocimiento. También para terminar y para la segunda pregunta de Natalia, ¿cuál era? ¿Quién vigila? Ok, sí. ¿Quién vigila esto? Pues las sociedades de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva, pero pues a ellos lo que les interesa es el cobro y realmente pues no revisan si el usuario está conectado o está utilizando una plataforma de estas. Entonces, igual nosotros también hemos pensado en eso y agregamos valor a los comercios haciendo que una programación musical se haga en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Solo es seleccionar unas carpetas que nosotros ponemos a disposición para que el usuario cree sus programaciones y se dedique a lo que tiene que hacer. Mi doctor Dagoberto se dedica a atender a sus turistas, se dedique a atender a sus comensales, compre ropa, compre alimentos, que nosotros le ponemos la música. Mi doctor Dagoberto, despida entonces este webinar, muy agradable su charla. Muchísimas gracias por orientarnos en ese tema tan denso que son los derechos de autor. Despida esta charla con las muchas gracias de parte de Bido y muchas gracias por su apoyo. No, Ricardo, con todo gusto, y para complementar la última respuesta a la inquietud de Natalia, recordemos que el Código Nacional de Policía exige a todo establecimiento de comercio, entre los requisitos que debe cumplir para poder mantener el establecimiento de comercio abierto al público, uno de ellos es que si dentro del establecimiento de comercio ejecuta públicamente obras musicales, debe pagar los derechos de autor. Ahí no dice debe pagarle a Saico, debe pagar los derechos de autor. Entonces, si se acerca a Bido, Bido, como lo acaba de manifestar Ricardo, pues le pone la música, usted le paga unos derechos, los derechos a través de la gestión individual, y usted se olvida de ese problema, Natalia, y se dedica a explotar comercialmente su actividad comercial. Entonces, Ricardo, muchísimas gracias. Debo terminar por la introducción. Debemos pagar los derechos de autor. No estamos fomentando el no pago de derechos de autor. Es una obligación constitucional y de tratados internacionales. Lo que llamamos a la reflexión es cómo pagamos, a quién le pagamos, por qué le pagamos y por qué esas tarifas tan caras. Eso es lo que nosotros llamamos a la reflexión. ¿Para qué? Para que en estas épocas derivadas de una economía tan crítica post-pandemia, miremos ya con detenimiento todas estas circunstancias y todos estos derechos y todas estas cifras que nos lleven a tener una salud financiera estable, derivada de todos estos efectos del COVID.
Ricardo, muchas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias y quedamos pendientes de pronto si hay alguna inquietud que quedó por fuera y la podemos responder individualmente con todo gusto. Si quiere, nos puede dejar un correo, mi doctor Dagoberto, para esas interrogantes. Sí, claro, mi correo es dago621@hotmail.com. Repito, dago621@hotmail.com. Vale, esta charla va a estar y va a quedar grabada en Facebook y en YouTube. Ahí encontrarán la información pertinente. Quiero despedir esta charla, por supuesto, y este webinar tan agradable, dándole las gracias al doctor Dagoberto y diciéndole que todo el sector hotelero cuenta con nuestro apoyo. Él sabe que nuestras tarifas son justas y cuenta con todo nuestro apoyo para que usen la música, para que también pongan música en sus establecimientos. Creería yo también que en estos momentos donde todo el mundo está tensionado por esa economía apretada, por esa economía difícil, la música nos alegraría un poco el rato. Entonces los invitamos de verdad a poner música en sus establecimientos. Muchísimas gracias, mi doctor Dagoberto. Vuelvo y le repito, el sector hotelero tiene todo nuestro apoyo y me saluda a todos en ese gremio. Con gusto, doctor Ricardo, y en lo que en mí está también, he encontrado en Vido un soporte y un precio justo a la ejecución de obras musicales en los establecimientos hoteleros, y cuenten conmigo porque en realidad de verdad tenemos que ajustar en estos momentos tarifas y ser consecuentes con la realidad que se nos viene. Muchas gracias, doctor Ricardo. Bueno, hasta luego, mi doctor Dagoberto. Hasta luego a toda la audiencia. Queremos dejarlos con esas marcas que apoyan este emprendimiento. Los dejamos con las imágenes, agradeciendo a todos nuestros clientes. Seguirán estos webinars de información sobre la música en los establecimientos comerciales, sobre un poquito de tecnología, y vuelvo y reitero, muchísimas gracias a estos establecimientos que ya utilizan Vido. Hasta luego. I was wrong, you were right, I apologize. Please don't leave me, please don't leave me no more. I know you tried a million times to forgive me, but please don't leave me, oh, don't you leave me. I was wrong, you were right, I apologize. Please don't leave me, please don't leave me no more. I know you tried a million times to forgive me, but please don't leave me, oh, don't you leave me.